Este programa llega gracias a FUTEN, Heinz Club, Brit Perú, Hola Mamá 360, bienvenida nuevamente a este programa que ya hiciste el favorito de tu hogar. El día de hoy estaremos con el doctor Roberto Somocurcio hablando sobre la obesidad infantil, también con el doctor Raúl Quispe hablando sobre el crecimiento guiado. Y te tengo un sorpresón. Estaremos con una mamita 360, la protagonista de Asumare, Emilia Drago. Todo eso y más aquí en Mamá 360. Muchas gracias y bienvenida. Se acerca el verano y nosotras, que somos unas mamás 360, queremos estar en forma. Para eso, Heinz Club nos trae lo mejor en ropa deportiva del país. Heinz Club cuenta con lo mejor en indumentarias tecnológicas para acompañarnos en nuestras rutinas diarias. ¿Dónde los encuentras? En el Emporio Comercial de Gamarra, Los Olivos, Chorrillos y Provincias. Muchas gracias, Heinz Club. La obesidad infantil, ¿qué la causa y cómo controlarla? Acompáñame a conversar con el doctor Roberto Somocurcio de la Clínica Angloamericana y hacerle las preguntas al respecto. Llegamos a la Clínica Angloamericana a buscar al doctor Roberto Somocurcio para preguntarle acerca de la obesidad en niños. Nuestro turno. Muy bien. Si nos citas del programa número 1, reconoces este consultorio y estoy segura que vas a estar súper contenta de recibir al siguiente pediatra. Roberto Somocurcio, bienvenido nuevamente a Mamá 360. Gracias, Norma. Es un placer tenerlo aquí, pero esta vez vamos a hablar de otro tema, la obesidad en niños. Doctor, la obesidad en niños, ¿cuándo es considerada obesidad? Ya, muy bien. La obesidad es una epidemia actualmente, y no solo en adultos. Digamos que los pediatras estamos enfrentando una epidemia de obesidad infantil que antes no veíamos. Consideramos obesidad según los indicadores de mediciones que tenemos. Antes de los 5 años utilizamos el peso para la talla y después de los 5 años utilizamos el índice de masa corporal. Y, de hecho, el pediatra en las evaluaciones rutinarias que hace de los niños, de niño sano, puede hacer estos cálculos y determinar si este niño tiene sobrepeso u obesidad. Ok. ¿Cuáles son los factores que hacen que mi niño tenga obesidad? ¿Puede ser hereditaria? Sí, suman muchos factores. De hecho, la obesidad es una enfermedad multigénica, es decir, que hay muchos genes involucrados, y multifactorial, o sea, muchos factores. Dentro de los más importantes, la genética importa mucho. De hecho, es el típico ejemplo, ¿no? Yo puedo comerme un pan y no engordar nada. Y yo respiro. Así es, y alguien puede respirar y engorda mucho, ¿no? Sí. Bien, eso es cierto, ¿no? Hay factores genéticos para poder desarrollar o ser más obesogénico, por así decirlo. Pero sobre todo es la alimentación. Y aquí nos enfrentamos frente a un gran dilema de las madres, ¿no? Mi niño no come, que fue lo que conversamos en el primer capítulo del programa. Si no han visto el primer programa, pues busquen en YouTube, ahí está la entrevista buenaza sobre Mi niño no come. Y cuando hablábamos de eso, el gran problema de las mamás o la gran disyuntiva era ¿por qué no come? Entonces, ¿qué pasa? Terminan obligando al niño a comer, ¿no? O dándole de comer cositas para que coma. ¿Okay? Suplementos y cosas, ¿no? Así es, o suplementos, o comida extra, o alimentos para abrir el apetito, o medicamentos para abrir el apetito. Eso hace que el niño coma demasiado. Y lo segundo es la calidad de los alimentos. De hecho, el gran problema de los niños actualmente y de la alimentación infantil es la cantidad de azúcar que se percibe, o que es lo peor, que no se percibe en los alimentos. Porque no es lo mismo que el niño coma golosinas. Obviamente eso no es un alimento, no está dentro de la curva de los alimentos, claro, de la reconocemos pirámide de como alimentos. dañino. Eso debe salir, no existe.
el problema está en el azúcar oculta, ¿no? El azúcar que está en el pan de molde, en los yogures que tienen figuritas para niños y todos los niños se los comen y que como creemos si fueran, que es saludable. Por ¿no? supuesto. Hay un estudio muy interesante inglés sobre yogures, porque cuando tú analizas y piensas en la palabra yogur, lo primero que se te viene es comida saludable. Claro. Sin embargo, la cantidad de azúcar que tiene un vasito de yogur para niños es exorbitante. Entonces, ese azúcar es lo que al final termina engordando a los niños. Ni qué decir de los otros alimentos, las leches chocolatadas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, los que sí sabemos que son dañinos y llenos de azúcar. ¿Qué pasa con estos bebés? Porque me ha pasado que antes del año, ¿no? Iba con mi hijito y había un niño, recuerdo claramente, un niño que pesaba como 14 kilos al año. Ese era el doble de tu hijo. No, era el doble. Claro. ¿A qué se debe esto? Si es que teóricamente hay lactancia materna y los primeros alimentos. Muy buena pregunta. Con lactancia materna no consideramos mucho la obesidad infantil. De hecho, la leche materna puede tener algunos componentes que pueden hacer engordar transitoriamente al niño. ¿Ok? Es un aporte rico en proteínas, el niño come mucho, etcétera, ¿no? La lactancia materna se va a acabar. En algún momento va a dejar de lactar. ¿Ok? Entonces, al dejar de lactar, esta pseudo-obesidad desaparece porque el niño empieza a tener mucho más actividad, etc. A diferencia de la otra parte, cuando uno consume una fórmula, generalmente engancha a otra leche y sigues con otra leche y otra leche. Entonces, el gran aporte de azúcar termina siendo eterno. Entonces, ese niño sigue engordando. ¿Qué hay que hacer con estos niños que toman lactancia materna exclusiva y son gorditos o obesos dentro de las curvas? Manejar la alimentación cuando introducen la alimentación complementaria. Y ese es otro punto, ¿no? La distribución de los alimentos. Los alimentos no deben distribuirse como equivocadamente comemos en nuestra latitud. O sea, en Latinoamérica y en el Perú, nuestra dieta está efectivamente basada en carbohidratos, ¿no? El plato saludable, e invito a todos tus televidentes a buscar en internet el plato saludable, es tan sencillo como poner en Google el plato saludable, y uno se va a dar cuenta que la mitad del plato se dedica a verduras y frutas, una cuarta parte a carbohidratos y un poquito menos de una cuarta parte a proteínas. Entonces, ahí no entra el arroz con pollo, lamentablemente, que a todos nos gusta, ni los tallarines rojos, ni la carapulcra con sopa seca, ni la pizza, ni el ají de gallina. Claro. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los niños tienen que comer verduras y frutas. Entonces, la gran pregunta de las mamás en la consulta es, pero si no come verduras ni frutas, ¿qué hago? Porque muchos niños no comen verduras y frutas. Es verdad, conseguir ese hábito es... Eso, lo que tú has dicho, es un hábito. Complicado. ¿Cómo lo consigues? Comiendo verduras y frutas. O sea, si la mamá y el papá comen verduras y frutas, el niño por imitación lo va a hacer. Pero si al niño lo obligan a comer verduras y frutas y en la casa nadie come verduras y frutas, ese niño nunca va a comer verduras y frutas. Muy bien, a predicar con el ejemplo. No solo hay que hacer que los peques coman saludables, sino nosotros también. Entiendo que comiendo bien es una manera de evitar la obesidad. ¿Hay algún tipo de ejercicio, otras formas de evitar la obesidad? La actividad física es muy importante. ¿En qué medida? Los niños poco a poco van ganando en actividad física. Obviamente a un niño de 1 año no le vamos a pedir que vaya a jugar fútbol o entrene natación. El deporte se practica a partir de los 4 años, porque ya es con 4 o 5 años que es cuando los niños ya tienen independencia de poder desarrollar algunas habilidades motoras para poder practicar deportes. Sin embargo, hay algunas actividades que pueden ir en contra de la actividad física. Por ejemplo, ver televisión. Las pantallas, los niños deberían estar libres de pantallas durante los 2 primeros años de vida. Es muy difícil, sobre todo en el mundo actual. Pero esa es una recomendación de la Academia Americana de Pediatría, ¿no? ¿Por qué? Ver pantallas a lo que lleva es a que ese niño desarrolla primero ansiedad por ver la televisión. Segundo, desplaza por el sedentarismo actividades físicas por ver televisión. Entonces es un niño que se acostumbra desde los 6 meses o 7 meses a ver una pantalla, que es el celular, el iPad, el televisor, ¿no? La computadora, etc. Es un niño que va a perennizarse en esta práctica rutinaria de ver televisión. Entonces el niño deja de jugar, ¿no? Deja de ir a hacer deporte, deja de ir a caminar. Y lo más importante es que los padres practiquen deporte.
Porque ¿cómo le voy a pedir al niño que haga Que sea ejercicio activo. si yo ni siquiera salgo a caminar? ¿No? Entonces las actividades en familia, dedicar los fines de semana a caminar, porque es una actividad tan sencilla como caminar, para que el niño se acostumbre a hacer actividad física, ¿no?